Presenta Dosis Alternativa, una producción nacional independiente de Marilia García, certificado número 30.260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa, con Marilia García y Jackson Vargas. Amigos, ¿qué tal? Como siempre, sean bienvenidos a su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También nos pueden sintonizar a través del Periscope y a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Hoy en nuestro tema de salud vamos a tocar algo muy importante, un tema bien importante como lo es la intoxicación o el envenenamiento. Así es. ¿Qué nos puede llevar a esa circunstancia? Lo peligroso que puede ser. Evidentemente todos sabemos que si estamos expuestos a algunos químicos, situaciones hasta los mismos alimentos, nos podemos intoxicar con algunos de ellos. Y pueden llevarnos hasta la muerte. Exacto. Ese es el punto. Entonces, la idea del programa es establecer cómo debemos actuar ante este tipo de situaciones, tener un poco más de orientación de cuáles medidas debemos aplicar en estas situaciones de emergencia. Para ello nos acompaña vía telefónica María Eugenia Landaeta, médico infectólogo y jefe del Servicio de Infectología del Hospital Universitario de Caracas. Bienvenida, doctora. Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Doctora, este tema es bien interesante porque es muy común ver este tema de las intoxicaciones y quizás hasta envenenamientos por manejo no prudente de ciertos químicos, ciertas situaciones que no son aptas para el consumo humano. Y más que todo eso también se ve mucho es en el caso de los niños, quizás, bueno, por eso mismo, pues porque las personas son imprudentes o somos imprudentes, dejando el descuido de los padres y de los cuidadores. De los padres. Pero antes de entrar a desarrollar todos estos aspectos de la intoxicaciones, el envenenamiento, ¿cuándo decimos que el organismo está intoxicado? Bueno, cuando después de haber consumido alguna sustancia, digamos, extraña al organismo, algún químico o algún alimento contaminado, la persona empieza a enfermarse, a tener, por ejemplo, fiebre, por ejemplo, vómitos, diarrea, o por ejemplo, a hincharse o a ponerse todo rojo, y entonces eso se habla de intoxicación. Hay intoxicaciones de muchas naturalezas, hay intoxicaciones por microorganismos, cuando uno habla, por ejemplo, de una intoxicación alimentaria por salmonela, por shigella, por algunas bacterias y virus y parásitos. Hay otras intoxicaciones que son, digamos, químicas, que son por lo que la gente llama veneno, pues, algún químico tóxico que pueda también desencadenar una reacción en el organismo. Claro, doctora, pero hay unas cosas allí que usted dice y me llama la reflexión. Por ejemplo, ¿cómo diferenciar que una persona esté intoxicada a que una persona es alérgica de repente a unos productos, a unos alimentos? Por ejemplo, hay personas que son alérgicas a los alimentos del mar, que si camarones y estas cosas. Claro, porque eso se puede decir que es intoxicación igualmente. No podemos hablar de intoxicación en el caso que puso Marilia del consumo de alimentos del mar que generan este tipo de reacciones, la persona se hincha. Fíjate, muchas veces la intoxicación y las alergias se confunden y a veces es difícil diferenciar lo que es una intoxicación de lo que es una alergia. A veces, por ejemplo, cuando todos los mariscos te producen alergia o todo, por ejemplo, un tipo de alimento, las nueces, etcétera, eso ya no es como tal una intoxicación, sino que se habla de una alergia. Ya la persona sabe que es alérgica a ese tipo de alimentos y trata de evitar consumirlo. Pero, por ejemplo, tú puedes ser una persona que te gustan mucho los mariscos y comes paella frecuentemente y en una oportunidad tienes una reacción que nunca se repite. Eso sería una intoxicación. Claro, porque ahí habría una contaminación de los mariscos con algún agente que fue el que te provocó la intoxicación. Exacto. Exacto. Doctora, nos mencionó algunos síntomas de la intoxicación. ¿Estos pueden aparecer en cuánto tiempo luego de una intoxicación? Bueno,
Si se habla hasta de media hora, por ejemplo, después de que tú consumes un alimento contaminado o por ejemplo, algún químico, etcétera, que en un lapso de media hora ya tú puedes tener los síntomas, o sea, síntomas de aparición muy rápida y que son muy severos en el momento de la aparición. Sin embargo, hay intoxicaciones que pueden aparecer hasta un tiempo después, 3, 4 días después de que tú has consumido, por ejemplo, un alimento contaminado. Entonces es un tiempo variable y a veces cuando aparece tardíamente es difícil hacer la relación entre lo que te produjo la intoxicación y el inicio de los síntomas. Claro, y es cuando Esto va a depender de los alimentos, ¿no?, que se consuman. Sí, eso depende de los alimentos y entonces la persona te puede decir, por ejemplo, oye, yo no me acuerdo de haber comido nada que me haya podido provocar la intoxicación y resulta que fue hace una semana o hace 3 días, 4 días que consumió algo que ella no detectó que pudiera estar contaminado. Claro. Y doctora, en este caso de las intoxicaciones, ¿cuáles son las más frecuentes que podemos ver en uno, el ser humano? Bueno, las más frecuentes son las intoxicaciones alimentarias, por supuesto, que es cuando tú consumes un alimento contaminado y te produce una intoxicación. Sin embargo, hay intoxicación, por ejemplo, por carbamatos, cuando las personas utilizan mucho insecticidas en su casa y tienen mucho contacto con insecticidas. Esa es una intoxicación que te puede producir alteraciones cardíacas, te puede producir somnolencia, alteraciones neurológicas. Las más frecuentes, sobre todo, son aquellas que te producen diarrea y vómitos o que te producen enrojecimiento de la piel. Pero sí hay algunas intoxicaciones un poco más graves que te pueden producir ese tipo de hasta convulsiones, somnolencia, etcétera, ¿no? Claro, y me viene el caso cuando usted habló de los insecticidas. Quizás ahora la gente no lo usa mucho por el tema de los costos, Marilia, pero ¿qué tan, no sé si la palabra es prudente, me voy a quedar con esa palabra, es prudente usar insecticidas de este tipo de aerosoles en las casas, cerca de la cocina? ¿Cómo se deben de usar? Porque esos residuos no quedan de alguna manera en esos sitios donde se echa y de repente puedes colocar un alimento o caer en los vasos. Por ejemplo, hay muchos casos de cuando estás limpiando y usas químicos que los ligas, te puede producir alguna... Claro, pero ese es más local, pero en el caso de que dan el aspecto, cubre el espectro aéreo y entonces los residuos se esparcen en la casa. Eso se sigue, es conveniente seguir usándolo a aquellas personas que lo pueden usar. Bueno, fíjate, sí, lo que pasa es que uno tiene que tener las precauciones que siempre están en los envases, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando tú utilizas un insecticida para matar mosquitos en una habitación, no puedes quedarte dentro de la habitación. O sea, tú utilizas y riegas el insecticida y te sales de la habitación durante un tiempo para que eso se ventile, abres las ventanas para que ventile y todas esas cosas. Y cuando tú lo utilizas sobre una superficie donde vas a preparar alimentos, por supuesto puedes utilizarlo, pero después tú tienes que hacer una buena limpieza del área con agua y jabón para eliminar los residuos. Claro, yo me refería, y ese caso que usted me dice de las habitaciones es ideal para hacer el ejemplo que quiero enfatizar. En el caso de las habitaciones de los niños, donde tienen, ponte tus juguetes y todo aquello en la cunita, claro, tú echas el insecticida y esos residuos caen en esa zona. Claro, pero tú tienes que tener la prudencia de ponerlo, por ejemplo, en los rincones, dentro de los closets, o sea, no sobre los juguetes de los niños. Y en el caso de que caiga sobre los juguetes de los niños, pues deberías lavar los juguetes. Bueno, vamos quedando con ese tip para los padres, ¿no? Que tengan ese tipo de observaciones, porque a veces lo hacemos en automático. Es correcto, porque además los juguetes tienen que ser lavados, digamos, frecuentemente, sobre todo si son niños pequeños y que se meten los juguetes en la boca, porque, por ejemplo, suponte que tú no has puesto el insecticida, pero que por ahí han caminado cucarachas, por ejemplo, tú tienes que lavar esos juguetes. Entonces, son también cosas de saneamiento ambiental, digamos, local dentro de tu domicilio, pues tú tienes que estar pendiente de hacer, ¿no? Igual las personas que lo están colocando, ponerse quizás un tapaboca para evitar una intoxicación, ¿no? No necesariamente. No, si no son tan fuertes. No, sí, y ser prudente también en la aplicación. Tampoco es que vas a provocar una nube de insecticida. Simplemente vas a rociar en los rincones y en los sitios oscuros para evitar que haya proliferación de estos insectos, ¿no? Así y después se supone que tú cierras la habitación y te sales. Y esperas un rato, por ejemplo, lo haces cuando te vas por la mañana al trabajo,
cierras, rocías el insecticida, cierras la habitación y te vas al trabajo. Y cuando regresas, abres las ventanas, ventilas la habitación y es cuando tú puedes entrar. Bueno, ahí tenemos unos tips que nos está dando la doctora María Eugenia Landaeta, médico infectólogo y jefe del Servicio de Infectología del Hospital Universitario de Caracas. Hoy estamos hablando cómo actuar ante una intoxicación o envenenamiento y precisamente, doctora, le invito a que permanezca allí en la línea telefónica. Nosotros vamos a hacer la pausa correspondiente a esta hora y vamos a regresar con estas indicaciones, cómo debemos actuar ante estos casos de emergencia por intoxicación. Vamos a la pausa y ya regresamos. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa, porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Coco Factory te ofrecen cocos frescos y sus derivados, pero te recomiendo las ricas cocadas en cualquiera de sus versiones. Cada vez que vayas y lleves el vaso en que tomaste la primera vez, tendrás un descuento especial además de tu ticket premio. El coco te beneficia en tu salud, ya que es antiparasitario y tiene vitaminas E y C. Coco Factory en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la bomba de gasolina. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, estamos de regreso en Dosis Alternativa. Hoy estamos conversando cómo actuar ante una intoxicación o envenenamiento. Para ello nos acompaña vía telefónica María Eugenia Landaeta, médico infectólogo y jefe del Servicio de Infectología del Hospital Universitario de Caracas. Doctora, en el segmento anterior que dejamos la pregunta de cómo debemos actuar para atender estos casos de emergencia. ¿Por qué es tan importante los primeros auxilios que podamos dar a las personas en una situación de esta, en especial a los niños? Sí, bueno, lo importante es detectar a tiempo el problema, sin esperar de que se ponga muy grave. Es decir, los síntomas empiezan a manifestarse, la persona empieza a vomitar, empieza a tener diarrea y entonces es importante acudir rápidamente al médico para detectar, digamos, precozmente una situación que potencialmente puede ser grave. Si nosotros esperamos y le damos un guarapito y esperamos y todo eso, podemos tener un desenlace fatal. Si la persona en verdad tiene una intoxicación que es grave, a lo mejor los síntomas van a empezar progresivamente hasta que la persona se ponga tan grave que ya después no nos va a dar tiempo de llevarla al médico. Y es Entonces es muy... Ajá. Darle una pastilla a la persona que se intoxicó, que muchas personas creemos que es una alergia, darle un antialérgico. Pudieras darle un antialérgico y esperar un rato, pero si en media hora el paciente no ha mejorado, debería llevarlo al médico. O sea, pudieras darle, por ejemplo, si la persona está vomitando, pudieras intentar darle un antiemético, pero el problema viene siendo si la persona vomita lo que tú le das, no vas a resolver el problema, tendrías que inyectárselo. En ese caso tienes que llevarlo al médico. Si tú ves que la persona empieza a ponerse somnolienta y le cuesta para pensar con claridad o alguna cuestión así, tienes que llevarlo rápidamente porque va a terminar convulsionando dentro de tu casa y después te va a ser más difícil el traslado. Claro. Entonces es muy importante que en cuanto la persona empiece a tener los síntomas, llevarlo rápidamente a un centro asistencial porque es la única manera de detectar precozmente las complicaciones y tratarlas, ¿no?
Claro, y en el caso de los niños, doctora, estamos hablando de niños menores de 3 años, ¿cuáles son las características quizás en su piel que nos puedan decir que está intoxicado? De repente se le hinchan los ojitos, los párpados. Exactamente, se le pueden hinchar los párpados, se le puede hinchar la boca, se puede poner rojo, se puede poner, o sea, con mucha picazón. También los niños empiezan a vomitar y pueden tener también esa sensación de somnolencia e inclusive perder la conciencia o convulsionar. Entonces, todos esos son signos de alarma que nos tienen que orientar a ir rápidamente al médico. Aquí lo importante, y lo dice la doctora, es acudir inmediatamente al médico, no esperar, porque no es normal que a un niño se le hincen los ojos, que toda esa serie de síntomas que acaba de relatar la doctora, y entonces la persona no se puede, no, que esto puede ser esto, ¿no? Inclusive puede tener dificultad para respirar, empezar a toser, todas esas cosas así de repente, y eso también es importante llevarlo para que no nos vaya a hacer una asfixia. Claro, y pueden perder, Marilia, hasta la conciencia, ¿no? Las personas se pueden desmayar. Sí. Pero cuando usted menciona convulsionar, doctora, nos puede pasar que sea de noche y no podamos salir rápidamente al médico. Se presentan miles de obstáculos. ¿Cómo debemos actuar en nuestras casas si una persona está convulsionando o un niño? Bueno, lo primero que tienes que hacer es ponerlo de lado, de manera que si vomita no vaya ese vómito hacia los pulmones. Claro, que no tape la vía respiratoria. Exacto. Si tienes por ejemplo, una paletica de madera o algo que le puedas hacer morder, para que no se muerda la lengua, porque entonces se rompen la lengua porque muerden muy fuertemente y se pueden romper la lengua. Entonces, con una paletica de madera o alguna cuestión que no le obstruya la vía respiratoria, o sea, no es que le vas a meter un paño, porque entonces no va a poder respirar, pero si una paletica de madera le puedes meter entre los dientes de manera que no se muerda la lengua, y ponerlo en una posición recostada, de medio lado, tranquilo, de manera de que vaya pasando la convulsión, y en cuanto tengan una oportunidad, pues llevarlo al médico. ¿Y esto puede durar cuánto tiempo, una convulsión? Depende. Una convulsión puede ser rápida y durar pocos segundos, o puede durar varios minutos inclusive, ¿no? Claro. Siempre va a depender la actuación también de la edad. Del grado de intoxicación y del grado de inmunidad que tenga la persona contra esto. Así es. Amigos, estamos conversando con la doctora María Eugenia Landaeta, médico infectólogo y jefe de servicio de infectología del Hospital Universitario de Caracas, sobre cómo actuar ante una intoxicación. En el caso, no sé si, doctora, nos puedan, en este tema es más fuerte, cuando somos víctimas, quizás los niños, vuelvo y repito, porque ellos son más imprudentes, de una intoxicación generada por un animalito, estos tipos de insectos que de repente son alérgicos a las abejas, digo yo. Eso sería alergia, no sería eso, pero mi pregunta es, ¿cómo actuar ante este tipo de situaciones? Porque también íbamos a hablar del envenenamiento, Marilia. Exacto. La ingesta de medicamentos, eso hay personas que se sobrepasan por no tener una prescripción médica y toman medicamentos combinados. Esto puede generar un cierto tipo de intoxicación y envenenamiento. Sí, ¿Cómo actuar en esos casos? ¿Hay que hacer lavado estomacal o inducir a la persona que vomite, por ejemplo? Fíjate, eso depende, porque si es una dosis un poco más alta que la normal y simplemente la persona tiene un efecto un poco mayor del esperado, tú puedes esperar a que ese efecto pase y la persona recuperarse. Pero si es, por ejemplo, que tú dejaste unas pastillas en la mesa de noche y el niño se las tragó, entonces es muy importante llevarlo para hacerle un lavado gástrico y también vigilar, porque en el tiempo que tú sacas el niño o descubres que el niño se ha tomado el medicamento y lo llevas, pues mucho de ese medicamento puede haber sido absorbido. Entonces le sacas lo que le quede sin absorber con un lavado gástrico, pero también tienes que monitorear los efectos que le puede producir el medicamento que ya ha sido absorbido. Entonces tienes que dejarlo hospitalizado o en observación durante 12 horas por lo menos para ver qué otros efectos puede traer esa intoxicación. Exacto. Ir manejando esas complicaciones. A eso iba. ¿Qué otros efectos puede traer una intoxicación en la salud? Bueno, si es por medicamento, depende del medicamento, porque por ejemplo, si es un medicamento para bajar la tensión, ese paciente puede tener una tensión demasiado baja que no lo puede soportar y producir inclusive la muerte.
Si es un medicamento para el corazón, puede producir arritmias cardíacas, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente, si son medicamentos para la diabetes, puede producirle que la glicemia le baje mucho y también eso puede producir convulsiones o puede producir la muerte. Depende del tipo de medicamento que haya consumido la persona, que sea la que le esté provocando la intoxicación por sobredosis. Claro. Y en ese caso es por sobredosis, pero ahora voy al punto, y creo que este punto es bastante importante, cuando consumimos medicamentos vencidos. ¿Eso nos puede generar también intoxicación? Fíjate, potencialmente sí, pero depende de cuánto tiempo tengan vencidos, porque muchas veces las compañías farmacéuticas te ponen una fecha de vencimiento donde ellos garantizan la potencia y efectividad de la droga, y o sea que ellos lo garantizan, pero esa potencia y esa eficacia no se pierde tan rápidamente, sino, por ejemplo, tú podrías utilizar, que a veces uno ha tenido que hacerlo por la necesidad de la escasez de medicamentos que se encuentra hoy en día, medicamentos vencidos hasta por 6 meses o inclusive hasta por 1 año, dependiendo del tipo de medicamento. Pero yo no recomiendo que una persona en su casa decida tomarse un medicamento vencido sin antes consultarlo al médico, porque eso, por supuesto, depende de qué tipo de medicamento sea. Y que además tiene que estar monitoreado, el médico tiene que estar en conocimiento de que ese medicamento se lo está tomando la persona por si acaso le aparece algún efecto adverso no deseado. Claro, porque tú mucha tomas gente... el riesgo de tomártelo vencido, pero tú sabes que potencialmente puedes tener una disminución de la eficacia o puedes tener algún efecto adverso. Que es el punto que estamos destacando, la parte del efecto adverso, más que la eficacia del medicamento. Porque es que mucho en estos diálogos que tenemos con nuestros vecinos, nuestros familiares, muy alegremente te dicen o decimos, no, eso tiene apenas 3 meses de vencido, pero eso no te va a pasar nada. Esa decisión... El medicamento está bien conservado, o sea, conservado como dice el paquete que debe ser conservado. Por ejemplo, hay algunos que tienen que ser conservados en sitios que donde no haya mucho sol, donde no esté muy caliente, o sea, en lugares frescos y ventilados. No, si la tableta, por ejemplo, no está alterada, por ejemplo, que no esté derretida o que no esté desbaratada, sino que está intacta, y si el medicamento está cerrado, nunca ha sido abierto, y aunque esté un poco vencido, pues uno toma el riesgo y lo Claro, pero usted ha dado las señales importantes allí, que esté conservado, que esté herméticamente cerrado, pero pasa que ¿qué pasa? Es que la mayoría de los casos no es así. Entonces, lo importante es que quede esa reflexión, más que usted la diga, que es la experta, en nuestros amigos que nos están escuchando. Sé que la situación es difícil, que no queremos, que es difícil conseguir un medicamento, pero creo que la prevención en este caso es importante, y más si nos vamos al caso de darle un medicamento vencido a un niño. Es correcto, entonces es preferible no hacerlo, a menos de que el médico revise el medicamento y te autorice a hacerlo, y sin embargo, el médico tiene que estar al tanto de todo el efecto que pueda producir a la persona y el efecto adverso que pueda tener en un momento determinado para contrarrestarlo, digamos, de otra manera. Así es. Lo que pasa es que quisimos, Marilia, dar énfasis en esta parte de los medicamentos porque es muy común que esté pasando por las situaciones que ya hablamos previamente, la situación país. Y entonces, bueno, todo aquí el mundo ya conocemos. Así es. Y lo ideal es que la experta, como es la doctora María Eugenia Landaeta, médico infectólogo y jefe del servicio de infectología del Hospital Universitario de Caracas, les dé estas recomendaciones a nuestros amigos oyentes para que tomen las medidas preventivas y no actuemos impulsivamente. Exacto. Porque en estos siempre casos, consultar a los expertos. A los especialistas. Así es. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa, doctora. Sus coordenadas en las redes sociales, sus puntos de contacto. Bueno, @Maru Landaeta, y también por la Sociedad Venezolana de Infectología, SB Infectología, @SB Infectología, o la página sbinfectología.org. Así es, bueno, agradecidos con la doctora María Eugenia Landaeta, médico infectólogo y jefe del servicio de infectología del Hospital Universitario de Caracas, por hoy habernos aclarado tantas dudas con respecto a cómo actuar ante una intoxicación y un envenenamiento, y sobre todo esta parte final fue muy importante para todos nuestros oyentes, tener mucho cuidado con los medicamentos vencidos, consultar siempre al especialista. Sí, por los riesgos que implica para la salud, porque no se trata, como dice la doctora, el medicamento vencido lo que pierde es la potencia.
Pero no sabemos los efectos secundarios que puede ocasionar ese medicamento. Exactamente. Bueno, amigos, estuvimos trabajando para ustedes en la dirección general de la estación, Jaime Nestares. Esta emisión. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En los controles, César Arteaga. Bueno, recuerden que pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750 y sintonizarnos en vivo a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR presentó Dosis Alternativa, una producción nacional independiente de Marilia García, certificado número 30260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.